Bueno, arranco nomás entonces. Bueno, chicos, los tejidos que vamos a ver hoy van a ser tejido cartilaginoso y tejido óseo. Yo les doy tejido cartilaginoso en la primera parte y después Luca les va a dar lo que es tejido óseo. Bueno, el tejido cartilaginoso es un tejido conectivo especializado. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, tanto sus células como su matriz apuntan o están dirigidas a una función particular. ¿Cuál va a ser esta función? La de resistencia elástica y absorción de impacto. Vamos a tener tres tipos de tejido cartilaginoso. El cartílago hialino, que va a ser el que más énfasis vamos a hacer durante la cursada, porque es en parte el más distribuido también. Y después tenemos cartílago elástico y fibroso, que, bueno, en base de lo que sabemos cartílago hialino, van a tener características particulares, ¿no?, que lo van a diferenciar. Entonces, como ustedes saben, los tejidos están compuestos por una parte de matriz extracelular y por un componente celular, o sea, de células. Como en cualquier tejido conectivo, o sea, como ustedes se acordarán de los chicos que le dieron la clase pasada, la matriz extracelular cobra una importancia particular o mayor, justamente porque es el componente más predominante en este tipo de tejido. El cartílago hialino no es una excepción, entonces vamos a tener una matriz que es muy importante y que va a estar compuesta por proteoglicanos, glucoproteínas multiadhesivas, fibras de colágeno tipo 2, y sobre todo vamos a tener dos componentes que son muy importantes para su función y además para, digamos, histológicamente, para entender su tinción, que son los glucosaminoglicanos, o GAGs, y el agua. O sea, los glucosaminoglicanos son moléculas ramificadas y polianiónicas. ¿Qué quiere decir? Son polianiónicas que tienen muchas cargas negativas. Y tanto por su morfología como por su carga, atraen agua, que es el 65% de esta matriz extracelular, y que se relaciona mucho con su función de absorción del impacto. ¿Okay? Los glucosaminoglicanos tienen a su vez una relevancia en lo que es, digamos, como son el componente predominante, o sea, predominan por sobre las proteínas, van a tener una relevancia en lo que es la tinción que nosotros vemos con la técnica histológica de rutina, justamente porque le van a dar una tinción basófila, o sea, predominan por sobre las proteínas, tienen carga negativa, y por ende la tinción de la matriz extracelular del cartílago hialino va a ser basófila. Y esto choca un poco con lo que aprendieron, supongo, en la clase pasada, que la mayoría de los tejidos conectivos tienen una matriz principalmente acidófila, porque suele predominar lo que es el componente fibrilar, proteico. También en este caso predominan los glucosaminoglicanos, que tienen mucha carga negativa, son polianiónicos, y por ende vamos a tener una tinción de la matriz extracelular bien basófila. Bastante distintivo del cartílago hialino. Respecto al componente celular, vamos a tener condrocitos, que son las células que están inmersas en la matriz extracelular, que ahora vamos a hablar más adelante bien cuáles son las características, todo eso, y condroblastos, que se encuentran en el pericondrio. El pericondrio es, digamos, el último componente de este cartílago hialino, que es como que lo rodea, es la parte periférica, y vamos a tener un pericondrio externo o fibroso, que es la parte, digamos, más periférica del cartílago, que va a estar compuesto por justamente un tejido de tipo fibroso, de tipo conectivo no especializado, denso, y que además tiene la particularidad de que está muy vascularizado. ¿Por qué particularidad? Bueno, porque otra característica, y esto sí es una excepción del tejido cartilaginoso, es que es un tejido avascular, un tejido conectivo avascular, que también lo mismo. Si ustedes se acuerdan de la clase pasada, los tejidos conectivos suelen estar muy vascularizados. Bueno, en este caso el tejido cartilaginoso es avascular, y por ende tiene que nutrirse por difusión desde una región vascularizada, que en este caso va a ser el pericondrio externo. Y después tenemos el pericondrio interno o condrógeno, que es donde vamos a encontrarnos los condroblastos. Fíjense, Luca, este power es de Luca, aprovecho para dar crédito, puso esta imagen donde tenemos acá, fíjense que tenemos una región como más acidófila en la periferia, que puede corresponder con el pericondrio fibroso. Luego tenemos por debajo una región como basófila pálida, que se corresponde con el pericondrio condrógeno, ahora vamos a ver igual bien cómo distinguirlo mejor. Y después tenemos toda esta región donde ya tenemos bien lo que son los condrocitos rodeados de esta matriz bien basófila. Hasta acá, cualquier duda que tengan, chicos, párenme o pregunten, porque si no yo sigo. Ok, entonces, en esta foto podemos ver mejor esto que les venía diciendo. Fíjense, en la porción más periférica tenemos, por ejemplo, marcado con la flecha negra, este núcleo típico de fibrosito, de tejido fibroso, o sea, bien cromatina densa y bien plano. Después tenemos la capa condrógena del pericondrio, donde podemos ver, por ejemplo, acá marcado con la flecha amarilla. Fíjense que tenemos núcleos que son ovalados, con su eje mayor que está como paralelo al eje mayor del tejido, si se quiere. Tienen cromatina laxa, ¿sí? Y el citoplasma, bueno, se le describe basófilo, pero se pierde un poco con lo que es el núcleo. Y estas características que les estoy diciendo son típicas del condroblasto, que es la célula que estamos viendo, justamente en la capa condrógena.
Esta característica del condroblasto tiene, digamos, núcleo de cromatina laxa, tiene citoplasma basófilo, se corresponde con la función de esta célula, que va a ser justamente la de sintetizar la matriz extracelular. Lo sintetiza todos los componentes de la matriz. Los glucosaminoglicanos, las proteínas, todo. Entonces, como ustedes siempre tienen que entender las microfotografías que nosotros vemos en histología como, digamos, una foto de un proceso, o sea, siempre los tejidos son dinámicos, lo que va a pasar es que el condroblasto se va a empezar a rodear de matriz extracelular y eventualmente va a quedar en esta región del tejido y se va a diferenciar a condrocito. El condrocito, por ejemplo, es esta célula que vemos acá, con la flecha verde, que tiene un núcleo de cromatina más densa, ya es más esférico. El citoplasma se puede encontrar más acidófilo generalmente, porque no es una célula tan biosintéticamente activa. Y bueno, justamente esta célula, el condrocito, que es la que se encuentra rodeada de la matriz, es la encargada de mantener la matriz extracelular que está inmediata a él. O sea, es como una función de mantención de la, de mantención de la, o renovación de la matriz extracelular, pero no es una función tan biosintéticamente activa como la de los condroblastos, y por ende sus características histológicas, lo que vemos nosotros en el tejido. Y otra particularidad de los condrocitos, que también es muy, digamos, orientativo del diagnóstico de cartílago hialino, es que se encuentran como inmersos en lagunas, o sea, se dice lagunas muy feas, inmersos en cavidades. Fíjense esto que se marca acá con la flecha blanca, es como si estuvieran metidos en una cavidad que los separa del resto de la matriz extracelular, que se ve así como esta región HIE negativa, se hizo sin tinción, que vamos a llamar condroplasto. O sea, esta laguna o esta cavidad en la que está inmersa el condrocito, le vamos a decir condroplasto, y no se trata de algo que se vea in vivo. O sea, nosotros, digamos, in vivo normalmente, fisiológicamente no se encuentra, pero es justamente un artificio de técnica. O sea, se da como resultado de la técnica, de uno de los pasos de la técnica histológica de rutina, que es justamente el paso de deshidratación. Entonces, ¿se acuerdan? En el paso de deshidratación, justamente lo que hacemos es sacar el agua del tejido, y como la matriz extracelular del cartílago hialino es 65% agua, claramente la matriz se va a contraer y se va a como separar de las células, entonces se forman estas cavidades. Son los condroplastos, que son artificio de técnica, recuérdenlo, porque es un guiño a la parte de óseo donde tenemos algo similar, pero que en este caso no va a ser un artificio de técnica, ¿ok? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Porque siento que voy totalmente rápido. Vamos bien, Sí, sí, re bien. solo aclarar una cosa. La idea es de que el condrocito ocupa todo el espacio que tiene, y como la matriz es relativamente, no es dura, porque el cartílago, vieron, ustedes conocen el cartílago de pollo, ¿no? Típico que uno lo ve, que lo rompe, juega con él o se lo come incluso. Lo que van a notar ustedes es que las células, si las pudieran ver en vivo, ocuparían todo ese espacio, y cuando ustedes hacen la técnica histológica de rutina, la célula se retrae, pero como el cartílago es relativamente sólido, no acompaña esa retracción, entonces ustedes ven ese espacio vacío, entre comillas, que no estaba vacío antes, ¿sí? Nosotros le decimos a eso que es un espacio virtual, que no era real, es un espacio virtual que apareció por la técnica histológica de rutina, y le llamamos condroplasto, con P, ¿sí? Esa es la idea. Y para quien le gusta chusmear un poquito, ahora que no podemos hacer turismo, pero lo podemos hacer con internet, ruinas de Pompeya, cuando cayó la ceniza volcánica, los cuerpos que quedaron ahí adentro, obviamente se incineraron por la temperatura de la ceniza, y quedaron los huecos, que de hecho después los llenan con yeso, y uno puede ver ahí en las vitrinas el perro, una persona, etcétera, el hueco que había dejado, ¿sí? Eso sería el condroplasto, para que tengan idea de lo que pasa, ¿no? Nada, simplemente para que lo recuerden. Las imágenes son bastante impresionantes, pero para que vean algo no histológico que les va a recordar algo histológico. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, sigo. Nosotros a los condrocitos los podemos encontrar organizados en este tipo de estructuras que vemos acá, que, o sea, por ejemplo, esto que se marca con las flechas, azul y roja, que son los grupos isógenos. Los grupos isógenos son generalmente grupos de 4 condrocitos, que se corresponden con el hecho de que los condrocitos, una vez que se rodean de la matriz extracelular, mantienen esa capacidad mitótica de dividirse más o menos 2 veces. Entonces se van a formar estos grupos isógenos, que son justamente el resultado de 2 divisiones de una misma célula madre. Entonces básicamente todas las células serían células hijas de un mismo condrocito. Entonces, claramente como son 2 divisiones mitóticas, vamos a tener 4 células,
Y según cómo sea el plano de clivaje de estas divisiones mitóticas, va a ser cómo se organizan los grupos isógenos. O sea, vamos a tener grupos isógenos axiales y coronales. Los grupos isógenos coronales son aquellos en los cuales el primer plano de clivaje se da perpendicular al segundo plano de clivaje. Primer plano, segundo plano, y se forma esta estructura que vemos acá, que es como si fuera un cuadrado, donde tenemos dos condrocitos arriba y dos abajo, un circulito. La forma que más les recuerde. Y son los grupos axiales, isógenos coronales, perdón. Y después tenemos los grupos isógenos axiales, que son aquellos en los cuales ambos planos de clivaje se dan paralelos. Tenemos un plano de clivaje, otro plano de clivaje, y se forma esta estructura, que es básicamente un condrocito arriba del otro, que también se llama a pila de moneda, creo, una cosa así, que justamente nos recuerda a monedas apiladas, ¿no? Es muy original, y se llama grupo isógeno axial. Entonces, grupo isógeno coronal, grupo isógeno axial. Y ya terminando con lo que es cartílago hialino, vamos a hablar un poco del crecimiento del cartílago. El cartílago puede crecer de dos maneras. Uno es crecimiento por aposición y otro es crecimiento intersticial. El crecimiento por aposición va a ser justamente la posición de capas, como que se van a ir sumando capas de condrocitos a partir de los condroblastos, que es en parte lo que explicábamos de que los condroblastos sintetizan la matriz que los rodea y luego se diferencian a condrocitos. Y a su vez, digamos, mientras se mantenga este crecimiento por aposición, se va a ir renovando la reserva o el pool de condroblastos, ¿no? A partir del pericondrio fibroso. Entonces, digamos, se mantiene esta capacidad de crecimiento, principalmente en lo que es espesor, o sea, crece en una única dirección porque se van sumando capas a partir de la periferia. ¿Okay? ¿Se entiende? El gráfico está bastante bueno, de hecho, o sea, fíjense, a partir del pericondrio condrógeno se forman condrocitos, y a partir del fibroso se renueva el pericondrio condrógeno, y así. Y después tenemos el crecimiento intersticial, en el cual justamente es este crecimiento dado por los grupos isógenos, ¿no? Por la capacidad que guardan los condrocitos de dividirse una vez que ya están inmersos en la matriz extracelular, y digamos, tiene la particularidad, sobre todo aquel que se forma por los grupos isógenos coronales, de que puede crecer en múltiples direcciones, porque justamente como que se va expandiendo digamos, en todas las direcciones, porque forma como un cuadrado, una esfera, que era de estos los grupos isógenos coronales. Y si tenemos, digamos, crecimiento intersticial por grupos isógenos de tipo axiales, va a ser más un estiramiento del cartílago. ¿Okay? ¿Se entendieron estos dos conceptos? Bien. A ver si yo les puedo ayudar con algo de la vida real. Si ustedes, crecimiento por aposición, sería ¿vieron cuando se construye una pared? Que uno pone una fila de ladrillos, después otra fila de ladrillos, después otra fila de ladrillos, y a la larga la pared se hace más alta, o si les gusta a ustedes, más gruesa. Eso sería por aposición de capas, ¿sí? Ese es el crecimiento aposicional. El crecimiento intersticial sería como que esa pared crece desde el centro hacia la periferia. Es como si los ladrillos del centro se dividieran y eso haría engrosar en todas direcciones la pared, porque recuerden que esto son todas cosas tridimensionales, ¿sí? Entonces, mientras que el crecimiento aposicional a ustedes les agrega capas, el crecimiento intersticial crece desde adentro a través de la división celular y síntesis, obviamente, división celular y síntesis de matriz extracelular, porque si no se quedarían sin suficiente matriz extracelular. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Importante, ¿eh? Archi tomado, preguntado hasta el cansancio esto, ¿sí? ¿Cómo crece el cartílago? ¿Sí? ¿Y cómo se nutre el cartílago? ¿Eso se da de manera azarosa o es según el órgano? No, es según una necesidad. Ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a osificación endocondral, pero lo vas a ver que depende de la necesidad de crecimiento del cartílago, ¿sí? Hay señales que le dicen hacia dónde crecer, ¿sí? Perfecto. O sea, todas estas, lo que van a ver tanto con cartilaginoso como con óseo, es que son tejidos que parecería que son estáticos, pero en realidad son súper dinámicos. Entonces, te diría que hasta tiene que ver con la fuerza de gravedad, tiene que ver con la necesidad de osificar determinadas estructuras, ¿sí? Porque después lo vamos a ver con hueso, pero si quieren les poleo un capítulo. Cuando va a la estación espacial un astronauta y se queda 3 meses en la estación espacial, cuando vuelve lo bajan en una silla de ruedas porque perdió fuerza muscular, pero hace bicicleta en la estación espacial. Lo bajan en la silla también porque se pueden quebrar los huesos largos, ¿sí? Porque los huesos de las piernas se debilitaron por no tener fuerza de gravedad. Entonces, si bien uno lo puede pensar estos tejidos como relativamente estáticos, como aburridos, una cosa fija en el tiempo, no, están constantemente en remodelación, y mucha de la remodelación tiene que ver no solo con señales de crecimiento hacia un lado o hacia el otro, dadas por la hormona de crecimiento y demás, sino también con las fuerzas gravitacionales de la Tierra y todo ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Ok?
Alguien preguntó algo por el chat. Es un crecimiento... ¿En el crecimiento intersticial tiene orden de condrocito a condroblasto? No, decimos que directamente los condrocitos se dividen y crecen intersticialmente, ¿sí? De esa manera lo decimos, ¿sí? Lo que vos decís por ahí tendría cierta lógica, pero no. En este caso nosotros decimos se dividen los condrocitos. No pensamos que hay un pasaje... ¿Se entiende, no? Lo que el compañero o compañera quiere preguntar. Yo tengo condrocitos ya ahí como descansando en el interior del cartílago. Tiene que haber crecimiento intersticial. ¿Ese condrocito pasa a condroblasto y se divide ahí? La respuesta es, podría ser, pero para nosotros no. Nosotros decimos que directamente el condrocito se divide y hace crecer en forma intersticial. Mientras que en el crecimiento aposicional es más fácil, porque ahí sí, los condroblastos se diferencian, dan condrocitos y lo hacen crecer desde los bordes. ¿Ok? Siempre, si bien el ejemplo de la pared es tentador, piensen que la pared, bueno, si la ven de lejos es bidimensional, en realidad es tridimensional, pero la pueden pensar como bidimensional. Y acá estamos pensando tridimensionalmente, o sea que crece en todas las direcciones. Piénsenlo como un cilindro que se le agregan capas. ¿Vieron? Se agarran, no sé, como se arma un rollo de papel higiénico, ¿no? O sea, muchas vueltas y se va engrosando cada vez más. ¿Ok? Bien. Qué ejemplos que pone Javier, Dios, papel higiénico. Bien. Me callo. Bueno, seguimos entonces. Cualquier cosa sigan preguntando a estos chicos, porque como dijo Javi, súper tomado, así que nada, no tengan miedo. Y último tema ya de cartílago hialino, territorios o zonas de la matriz extracelular. O sea, nosotros habíamos dicho que la matriz extracelular es del cartílago, ¿no? Hialino, es siempre basófila. Pero nosotros vamos a tener zonas o territorios de la matriz que se van a diferenciar histológicamente por su distinta intensidad de basofilia. ¿Y con qué va a estar esto relacionado? Bueno, con la concentración de glucosaminoglicanos. O sea, nosotros recordemos que los condrocitos mantienen la matriz extracelular mediante la síntesis, no claramente, de los componentes de la matriz. Entonces, ellos sintetizan, por ejemplo, los glucosaminoglicanos, que es el componente que le da esta tinción predominante, pero, y los liberan, digamos, a la matriz. Pero claramente los van a liberar de una forma, no sé, centrífuga, si quiero, o sea, desde el centro hacia la periferia. Entonces vamos a tener una concentración mayor de glucosaminoglicanos inmediatamente alrededor del condrocito, que, por ejemplo, digamos, bien lejano o rodeando el grupo isógeno en el cual se encuentra este condrocito que sintetizó el glucosaminoglicano. Entonces, digamos, en base a este fundamento, nosotros vamos a tener distintas zonas de la matriz extracelular que se dan por la distinta concentración de glucosaminoglicanos y que histológicamente nosotros los percibimos como mayor o menor intensidad de basofilia. Entonces, vamos a tener la matriz pericelular, ¿sí? Es la que se va a encontrar rodeando inmediatamente al condrocito, muy intensamente basófila, tiene mucha concentración de glucosaminoglicano, saquemos acá. Después tenemos la territorial, que es la que se encuentra rodeando los condrocitos de un mismo grupo isógeno, o sea, va a tener una basofilia intensa, no tan grande como la matriz, no tan intensa, perdón, como la de la matriz pericelular, que es esta, por ejemplo, que vemos acá, o sea, rodeando los condrocitos de un mismo grupo isógeno. Y después tenemos la matriz interterritorial, que es la que se va a encontrar entre dos grupos isógenos distintos, ¿no? Rodeando los grupos isógenos entre sí, que es esta bien pálida que vemos acá, o sea, una basofilia pálida, y bueno, justamente es donde se marca acá. Bueno, esto no creo que les traiga mucho problema, pero lo tienen que saber. Y acá, bueno, un esquemita más o menos de cómo se organiza un grupo isógeno para que lo tengan en mente, digamos, como siempre sirve tener un esquema ahí al lado de la imagen como para poder hacer la correlación. Y ya terminamos lo que es cartílago hialino, pasamos entonces 2 minutitos a hablar de cartílago elástico y fibrocartílago, que son los que quedan. El cartílago elástico lo vamos a encontrar en el oído externo, en el pabellón auricular, en la epiglotis, o sea, en digamos, varias regiones, pero fíjense que es como que está bien circunscripto, o sea, no está tan ampliamente distribuido como el cartílago hialino, que es el cartílago, digamos, más distribuido en nuestro organismo, vale la redundancia. Y su característica particular va a ser que va a tener más flexibilidad, y esta flexibilidad va a estar dada por una matriz extracelular con muchas fibras elásticas. Acuérdense cómo se tiñen las fibras elásticas y vayan pensando con qué técnica vamos a poder distinguir este tipo de cartílago, cómo se va a ver, vayan teniéndolo en mente. Hay pericondrio, que esto, bueno, les puede sonar medio redundante ahora, porque el único cartílago que vimos tiene pericondrio, pero van a ver que es un punto importante para poder hacer un diagnóstico con respecto al cartílago siguiente. Y bueno, nada, los condrocitos son de mayor tamaño que en el cartílago hialino. Acá un esquema.
Y básicamente esto es lo que vamos a ver. Fíjense, tenemos los condrocitos rodeados de esta matriz extracelular donde podemos ver las fibras elásticas y que alguien me diga por qué podemos ver las fibras elásticas. ¿Qué técnica es esta? Si alguien sabe, ¿no? Orseína o la de la resorcina fucsia puede ser. Es resorcina fucsina, en este caso también, muy Eso. bien, también puede ser orseína. Pero bueno, justamente por la tinción, que es la tinción más rosada, es resorcina fucsina. Pero bueno, acá justamente estamos viendo una tinción del mismo cartílago con orseína, que es como más amarronado, o sea, que es como un violeta más oscuro, que es esto resorcina fucsina. Perdón, orseína. Orseína, lo que vemos a la derecha, resorcina fucsina, lo que veíamos a la izquierda. ¿Okay? La compañera, sin proponérselo, dijo una regla mnemotécnica Sí, sí. que es la primera vez en 15 años que escucho y me parece sensata. Resorcina Sí, sí. fucsina da fucsia el color de las fibras elásticas. Está buenísimo. Gracias. No sé quién fue, pero gracias. De nada. Pero Muchas gracias. no me digan en un final resorcina fucsia, ¿no? Díganme resorcina fucsina, ¿ok? Recuerden la regla mnemotécnica, pero díganme resorcina fucsina, por favor, porque no quiero que después digan, pero Javier dijo, ¿ok? Gracias. Y por último, ya con cartílago, tenemos cartílago fibroso o fibrocartílago, que va a ser como una fusión, si se quiere, del cartílago hialino con, digamos, fibras colágenas, o sea, con tejido fibroso. Y entonces vamos a tener condrocitos y vamos a tener fibroblastos. ¿Cuál va a ser la función de este cartílago fibroso? Bueno, es tener todavía más fuerza para resistir la atracción mecánica. Se relaciona con las regiones en las que nos encontramos este cartílago fibroso, que son las zonas de inserción de los ligamentos, tendones de huesos, discos intervertebrales, la sínfisis, justamente todos estos lugares donde nosotros necesitamos mucha resistencia a la fuerza de tracción. Entonces lo que vamos a tener justamente es cartílago hialino, pero además le haríamos fibras colágenas para que sea un cartílago más resistente. No hay pericondrio en este caso, así que acá punto para diferenciarlo del resto de los cartílagos. Y claramente, como tiene muchas más fibras colágenas, va a ser más acidófilo que el resto de los cartílagos que veníamos viendo. Y básicamente lo que vamos a observar es esto. Fíjense, vemos los condrocitos, vemos el cartílago bastante acidófilo, o sea, en relación al cartílago hialino, claramente. Acá tenemos otra imagen. Fíjense los condrocitos. Y bueno, nada, esto es lo que es sobre el cartílago fibroso, y hasta acá llegamos con cartílago. No sé si tienen algún tipo de duda al respecto de algo. Cortito, cartílago. Fíjense, algo que por ahí quiero recargarles acá. Fíjense que todos los cartílagos tienen fibras de colágeno, ¿sí? Lo que pasa que la clave, como siempre en histología, es la proporción que hay. Mientras que en el cartílago hialino los glucosaminoglicanos son tanta cantidad que le dan el color basófilo a la matriz extracelular, porque tienen carga negativa, ¿no? Además producen metacromacia, refresquen por ahí que era metacromacia y demás, pero, digamos, cartílago hialino tiene glucosaminoglicanos, además, muchos, además de tener fibras de colágeno. Mientras que en el cartílago fibroso lo que ustedes tienen es relativamente más fibras de colágeno, entonces eso hace que el cartílago tenga ese color rojizo más típico del colágeno, ¿sí? Porque como buena proteína que es, se tiñe con eosina. ¿Están siguiendo más o menos el razonamiento? Y finalmente el cartílago fibroso, además de tener colágeno, tiene también fibras elásticas de elastina que se tiñen con resorcina fucsina. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una proporción que es lo que determina qué color final yo veo, ¿sí? Es como si ustedes se paran con un dron por arriba de un bosque y lo van a ver verde, pero por ahí en algún lado se ve un tronco, pero ustedes van a verlo verde, porque lo que van a ver es lo que predomina. ¿Se dan cuenta más o menos la idea? ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces las tinciones hacen que ustedes olviden los componentes y piensan que solamente lo que ven en el microscopio es lo que hay, y ahí cometen errores. ¿Estamos? ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería consultar, o sea, entendí que en el hialino y en el elástico la nutrición se da por el pericondrio, por difusión y demás, porque el cartílago es avascular. En el fibroso, ¿cómo sería si no hay pericondrio? Se nutre también por difusión, ¿sí? Desde los vasos que están cerca, pero se le sigue nutriendo por difusión también, ¿sí? Ah, listo, es lo mismo, pero no el pericondrio de por medio. Listo, gracias.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, seguimos. Sí, sí, sí. Em, en los grupos isógenos, perdón, que hay axiales y coronales, ¿eso se refiere a cómo se dividen? Eso no me quedó muy claro. Se refiere al plano de división. O sea, si vos pensás que vos tenés, esperame que tengo que... Tenía el desmuteado con la barra espaciadora y necesitaba la otra mano para hacer algo. Vos pensás cómo son los planos de división. Si vos te imaginás las células como dos discos, depende, si se dividen en esta dirección, vos vas a tener una hija de este lado y una hija de este otro lado. Y si después se dividen en esta dirección, vos vas a tener una hija de este lado y otra de este lado. Ese sería un coronal. ¿Se entiende? O sea, es como que Sí. cambió el plano de división. En cambio, si vos siempre las divisiones son en este plano, voy a ir agregando en forma de pila de monedas, ¿sí? Porque si una hija va a ir para acá, la otra hija va a ir para acá, la otra hija, ¿se entiende? ¿Sí? Si, Claro, con mis sí. manos, si mis manos fueran células. Esa es la idea. Cuando Juli en un momento les dice, miren que sean 4 células, no es porque no puedan ser más de 4 células, sobre todo en las pilas de moneda, que a veces son mucho más de 4 células, sino que con 4 células es lo mínimo indispensable, les diría que con 3 células, es lo mínimo indispensable para ustedes decir si es un grupo isógeno axial o coronal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen simplemente 2 células, y ¿qué es? ¿Es pila de monedas o es coronal? Y no sé, porque yo lo frené ahí el tejido, después se podía dividir así o se podía dividir así. ¿Me siguen? Entonces, con 4 células, ustedes están tranquilos de que saben que ese grupo es eso y ya decidió que era eso. Con menos de 4 células es un problema porque no saben a qué se refería. En una pila de monedas pueden tener 20 células que se dividieron porque se está estirando en una dirección. Ahora lo vamos a ver en osificación endocondral. Van a ver unas pilas de monedas bastante bellas. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, seguimos. ¿Seguís vos, Juli, o Bueno, ¿cuál es sigue esa? Luca? Sigue, Luca. ¿Querés que compartir vos, Luca? Sí, dale, comparto yo así pongo el puntero y voy marcando. Gracias. Ahí se ve, ¿no? Ya. Todavía no llegó, está ahí llegando. Ahí llegó. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces ahora nos queda hablar de la segunda parte de la clase, que como bien nos dijo Juli, va a corresponder a otro de los tejidos conectivos especializados que nos toca ver la clase de hoy, que básicamente va a corresponder a, le pongo un butero, a justamente el tejido óseo que vamos a estar viendo ahora, pero primero vamos a hacer justamente un breve paso por lo que sería justamente los... Me cerró el Power, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ahora lo voy a poner. Ah, tipo, literalmente se me cerró el PowerPoint, van que no me toque. Un fantasma. Sí. Mi computadora falleció ahí en el intento de mostrar el Power. ¿Cómo se dice? Tómalo Que, bueno, como una señal para estudiar hueso para mí. no somos muy fanáticos de hueso en este turno. Está bueno, hueso, está bueno. Está bueno por la A mí me estación gusta, a mí me espacial. gusta. Está bueno por la estación espacial, a mí me encanta. Ay, a mí no me gusta mucho. Voy a El admitirlo. hueso, una vez me retaron en un concurso docente porque yo dije que el cristalino está vivo, ahora después lo vamos a ver en ojo. El cristalino está vivo y uno de los jurados le encantó y otro de los jurados me dijo, no me gusta ese concepto. Bueno, yo diría lo mismo con el hueso, ¿no? El hueso está vivo. Es obvio que está vivo, pero el hueso está vivo porque uno lo suele ver cuando el perro se lo come o cuando uno lo mira en el asado. Pero el hueso está vivo y es un tejido plástico, dinámico, es una locura. Son esas cosas sorprendentes de la biología en general, ¿no? Y ahora vamos a empezar a ver un poco hablando del hueso, justamente, como bien dice Javi, siempre el cartílago y el hueso, piénsenlo como tejidos muy, muy dinámicos, que se encuentran en constante proceso de formación y de remodelación constantemente. Entonces siempre está bueno pensarlos como eso, como si fuesen tejidos dinámicos, si bien claramente cuando nosotros vemos los preparados, claramente estamos viendo una foto, un momento particular del proceso, que es un concepto que quiero que se queden bien claros, más que nada para el final de la clase, cuando veamos el proceso de formación de hueso. Piensen siempre que es un tejido muy, muy dinámico, entonces se va dando constantemente todos los procesos. Así que ahora cuando por fin se me abra esto, que ya falta poquito, les voy a empezar a hablar un poco del hueso, que justamente los huesos serían los órganos, por así decirlo, de justamente el sistema osteoarticular que va a estar conformado justamente por el tejido óseo. Ahí justo se me abrió, así que vamos a ver.
Si esta vez no se encierra, por favor. A Ahí ver, llegó, ahí llegó. ahí se ve. Perfecto. Entonces, bueno, como ya les mencionaba, el hueso justamente va a corresponder entonces a lo que serían los órganos que van a estar formados justamente por el tejido óseo, que es el tejido conectivo especializado que tenemos que ver en esta parte de la clase. Los huesos son justamente los órganos del sistema osteoarticular, como ya ustedes bien sabrán de locomotor y anatomía en general, y ya deben estar cansados de escucharlos, pero básicamente vamos a hacer un breve repaso como para ponernos en contexto y saber de lo que estamos hablando. En primer lugar, justamente el hueso, como ya les menciono, va a estar formado por un tejido muy dinámico, que en este caso correspondería al tejido óseo. Vamos a ver que particularmente la función que va a tener los huesos y que va a estar justamente asociado a las características del tejido óseo que vamos a ver a continuación, es justamente en una primera instancia la protección de todo lo que tiene que ver con los órganos nobles, ya sea justamente todos los órganos del mediastino, como bien sabrán, mediante la parrilla costal, pero también, bueno, el cerebro mediante el cráneo. Y vamos a saber que también nos permite justamente desarrollar las palancas para de esta manera justamente llevar a cabo los diferentes movimientos asociados justamente al sistema osteoarticular y todo lo que tiene que ver con ese tipo de acciones. También tiene funciones de tipo fisiológicas muy importantes, asociados más que nada a la reserva justamente de distintos minerales que vamos a estar viendo que van a formar parte de la matriz extracelular del tejido óseo. Y por último vamos a saber que también se encarga de alojar justamente la médula ósea, que era este órgano hematopoyético del cual hablábamos la clase pasada, que justamente es el encargado de llevar a cabo todos los procesos de formación de las células o de los elementos forma de la sangre, de los distintos linajes de las células. Y finalmente, al igual que lo que sucede justamente con el cartílago, vamos a poder observar que va a estar cubierto externamente por un periósteo, que también se va a poder dividir en un periósteo interno y un periósteo externo, y finalmente internamente por un endostio. Entonces, observando justamente la estructura macroscópica de los huesos, como ya ustedes bien sabrán de anatomía, nosotros no vamos a hacer mucho hincapié en esto, se van a poder dividir en huesos largos, como es el que estamos viendo justamente en la imagen, huesos cortos y huesos planos, además bueno, de huesos irregulares que tienen características aparte. Pero básicamente, haciendo un breve repaso de lo que es la estructura macroscópica, vamos a ver que los huesos largos en este caso van a estar formados en ambos extremos por las epífisis, que van a ser las epífisis proximales y distales, una región central que es la diáfisis, donde justamente se va a alojar la médula ósea principalmente, y luego conectando justamente las diáfisis con las epífisis vamos a encontrar esta región dilatada que recibe el nombre de metáfisis. Básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo en el caso de los huesos es que, como bien les menciono, externamente vamos a encontrar un revestimiento de periósteo, que es justamente lo que se encuentra marcando acá. Luego vamos a encontrar una capa gruesa, que ahora vamos a ver histológicamente, pero que va a recibir el nombre de hueso compacto. Y finalmente, principalmente a nivel de la región de las epífisis, vamos a encontrar lo que se conoce como el hueso esponjoso. Estas dos formas de huesos son formas de organización del tejido óseo. O sea, el tejido óseo siempre va a ser el mismo, pero dependiendo de la forma en la que se organice, justamente vamos a poder encontrar el hueso compacto y el hueso esponjoso, que tiene más forma de trabéculas o espículas, que es como un entramado, por así decirlo, podríamos considerarlo como una red. eh, Podríamos asimilarlo también con justamente una telaraña, por así decirlo, una telaraña que justamente se encuentra más que nada como desperdigado, y en cambio el hueso compacto es justamente una capa mucho más gruesa de tejido óseo todo junto, por así decirlo. Igual se está por cortar el Zoom, así que no vamos a avanzar mucho más. Creo que Javi me parece mejor dejar